Muy agradecido estoy con Dios por su bondad, su misericordia, su paciencia, sobre todo su paciencia. Miren, y siempre lo he dicho, hermanos, hay muchos atributos. Todo lo que es Dios a mí me apasiona, llena mi corazón conocer poquito de todo el carácter que Dios tiene, porque pues es imposible, ¿verdad?, en una mente humana poder conocer totalmente a Dios. Pero lo poquito que estoy aprendiendo, si algo me mueve mucho, es su misericordia y su paciencia. Porque miren, la mayoría de nosotros hemos pasado por muchas desobediencias. Hemos hecho tantas cosas para que Dios se aleje de nosotros, mas sin embargo Dios siempre ha estado ahí siendo paciente, esperando que usted y yo demos el salto, el brinco a la obediencia. Así que seamos pacientes los unos con los otros también, porque así como el hermano puede batallar ahorita, nosotros batallamos también. ¿Ok? Bueno, para todos los que nos visitan, nosotros estamos estudiando la carta a los Romanos. ¿Qué quiero decir con esto? Empezamos estudiando la carta de los Romanos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 16. Ahorita vamos a la mitad, vamos en el capítulo 8. Entonces todos los domingos estamos hablando de la carta a los Romanos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. ¿Ok? Respetamos otras iglesias que no lo hagan y que un domingo hablen de una cosa. Nosotros, en serio, hermanos, lo respetamos, pero Dios nos ha dirigido a hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque creemos que el aprovechamiento es más rico de hablar de un tema lo más que se pueda, a estar hablando de un tema esa semana y la otra. Pero como les digo, Dios, que en toda su palabra enseña, Dios puede enseñar. Si hoy hablo del infierno y mañana del cielo y pasado de la vida cristiana, pero nosotros tratamos de hacerlo así porque, como les digo, la guía de Dios es que pensamos que de esa manera vamos a ir agarrando el hilo de todas las predicaciones. ¿Cuántos han visto series? A ver, hermano, no pequen, el Señor sabe, ¿ok? ¿Cuántos están esperando la de Cobra Kai? A ver. Mira, ¿ven? Bueno, ok. Bueno, las series, ¿qué es lo que es? Capítulo 1, ¿sí o no? Es lo que estamos nosotros haciendo. Manejamos series para tratar de hilar las enseñanzas. Y hoy vamos a hablar del tema número 24. Ya llevamos 24 enseñanzas de Romanos. Miren qué tema, hermanos. Aprendiendo la omnisciencia de Dios y la predestinación bíblica. Aprendiendo la omnisciencia de Dios y la predestinación bíblica. Pastor, ¿y eso con qué se come? Bueno, la omnisciencia habla de que Dios conoce todas las cosas, ¿ok? A Él no se le escapa nada. Él sabe qué pasó el primer día de la humanidad y sabe qué va a pasar el último día. Él lo conoce todo. Eso es la omnisciencia. La predestinación bíblica es un destino que se trazó antes de que la tierra fuera establecida, ¿ok? Dicho coloquialmente y sencillamente. Yo quiero leer solamente dos textos y después vamos a estudiar 3 textos. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 29, versículo 30. Y leemos la palabra de Dios que es bendita. Dice: porque a los que antes, póngame mucha atención en esta palabra porque es la clave de todo. Los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ahí está la palabra, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Me acompaña a orar para que el Señor nos ayude? Padre, una vez más, gracias por tu bendita palabra. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartirla. Señor, tú sabes cuánto deseo había en mi corazón de poder explicar esta palabra, Señor. Mas, sin embargo, como aquí llevamos un rol de predicaciones, yo no estaba seguro que a mí me tocara. Pero te doy gracias porque
Señor, en tu voluntad estuvo que me tocara a mí, Señor, que era un deseo que había en mi corazón, y te doy gracias, Señor. Pero por lo mismo que este tipo de enseñanzas son mi pasión, te pido que seas tú, Señor, que no sea yo. Yo no quiero que haya palabra de hombre en esta mañana, quiero que haya palabra de tu Santo Espíritu. Y que seas tú, Señor, enseñándonos tu palabra. Te pido que me ayudes a controlar, Señor, esa pasión que tengo por estos temas, Señor. Y que solamente me dedique a explicar los textos a los que yo voy los que vamos a predicar en esta mañana, Señor. Y te pido por la iglesia, Señor, porque ellos vienen para recibir una palabra tuya, Señor. Por eso en esta mañana no vamos a hacer aquí un debate teológico, Señor. Vamos a alimentar a la grey. Porque un día, mi Señor, tú me llamaste, me dijiste, apacenta a mis ovejas. Y esta mañana, Señor, te pido que una vez más me respaldes con tu unción para poder cumplir, Señor, el ministerio de compartir tu palabra. Abre el corazón de mis hermanos, y que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Y bueno, si soy sincero, hermanos, como ustedes ya vieron, a mí me apasiona estos temas, pero me voy a controlar. Los que quieran saber más de este tema acerca de la predestinación, el calvinismo, yo lo voy a estar enseñando a partir del sábado 3 de septiembre, ¿sí? A partir del sábado 3 de septiembre, durante 3 sesiones. Ahorita no voy a hablar porque no me alcanza el tiempo y no quiero quitarle la riqueza para que usted aprenda qué es el calvinismo y cuál es la doctrina bíblica. Los sábados a las 8 de la noche, a partir del sábado 3 de septiembre, voy a estar enseñando desde cero de dónde nació esa doctrina, a qué se refiere, y desbaratar esas doctrinas, porque estamos estudiando los sábados a las 8 de la noche. Estamos estudiando desaprobando las doctrinas erróneas, ¿ok? Como les dije, no es mi intención decir que aquí, Casa de Oración, estamos bien y todos están mal. No. Lo que hacemos es que agarramos una doctrina, puede ser una secta, y a través de la Biblia, gracias hermano, a través de la Biblia nosotros enseñamos qué está bien y qué está mal. Nosotros ya enseñamos algunas cosas. Usted puede preguntar, yo no ofendí ninguna creencia, ni ofendí nada. Lo que hice es explicar con la Biblia qué es verdad y qué no. Así que si quiere aprender más, hermano, véngase los sábados a las 8 y estamos aprendiendo la desaprobación de doctrinas erróneas. Así que los voy a dejar picados para que vengan el sábado, ¿sí? Bueno, empecemos. Miren, en una ocasión 2 niños estaban discutiendo porque los dos querían un jarrón. Pero no era un jarrón cualquiera, era un jarrón muy antiguo con un valor incalculable. Un niño se llamaba Jacobo Arminio, el otro niño se llamaba Juan Calvino. Tanto fue su pelea por este jarrón que en una ocasión Jacobo estaba jugando con él y lo abrazaba y lo besaba porque ese jarrón era hermoso. Entonces Juan, el niño Juan, lleno de envidia, fue a pelear por el jarrón. Y entre los dos tenían sostenido el jarrón. Uno jalaba para un lado, otro jalaba para el otro lado, ¿verdad? En ese momento el padre de ambos les gritó, les dijo, basta. Este jarrón no es de ninguno de ustedes. Este jarrón está para que lo contemplen todos. Pues es muy hermoso. Déjenlo ahí para que todos lo podamos contemplar. Pues tanto fue el pleito por tener ese jarrón y ganar la pelea de quedarse con él, en que en un estirón el jarrón cayó al piso y se quebró. Su padre se puso triste y les dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aprenderán? ¿Hasta cuándo dejarán de pelear por creer que uno de ustedes tiene el derecho de tener el jarrón? Ahora ni están contentos porque ninguno ganó, ni seguirán viendo la hermosura del jarrón. Y saben, hermanos, así estamos muchos cristianos, unos contra otros.
No nos importa a veces la belleza del jarrón, entiéndase, el evangelio, los textos bíblicos. Lo único que nos interesa es tener la razón e intentar tener la interpretación absoluta. Y saben, tanto arminianos como calvinistas, ahorita voy a explicar, terminan como estos niños de esta historia, enojados porque no tendrán más su jarrón, hermanos. La verdad no, escúchame por favor, la verdad no está en una teología sistemática, ni en una idea de un reformador. La verdad está en la Biblia y es ella interpretada a la luz de la misma Biblia, quien sin forzar nos da la interpretación correcta. Ya con esto, mis jacobitos y mis juanitos, comencemos. Ok, ¿quién era Jacobo Arminio? Bueno, un hombre que creía que si Dios salvaba a una persona, tenía que hacer obras para mantener esa salvación. Tenía que hacer obras porque si no, pues la perdía. ¿Quién fue Juan Calvino? Un hombre que instituyó un pensamiento, una doctrina que dice que antes de nacer los seres humanos son destinados unos al infierno, escúchame lo peligroso de esto, y otros al cielo. Unos al infierno y otros al cielo. Entonces no importa que una persona diga, no, pero el día del juicio, oye, espérame, pues si yo no tenía la opción, yo estuve predestinado a irme al infierno, ¿cómo me vas a culpar de algo que yo no tuve una opción de poder cambiar de opción? ¿Me explico? Esa es una doctrina que nosotros no abrazamos, porque nosotros creemos que Dios murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos tenemos la oportunidad de salvarnos a través del evangelio. ¿Ok? A eso se refiere. Como les dije, voy a explicar estos textos. Estos textos tienen mucha controversia de eso, pero escúchenme, no voy a caer en eso. Ahorita no lo voy a hacer como una clase, pero sí voy a explicar a la luz de la Biblia qué se refieren los versículos de Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 30. Pero para eso yo quiero que me acompañen a leer Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Leemos ahí, Romanos 8, 18 en adelante, dice, porque tenemos que leer todo el contexto. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Perdón, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, es decir, cuando sean restaurados. Porque la creación, toda la creación, fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa de aquel que la sujetó en esperanza. La semana pasada enseñamos que se refiere al pecado de Adán y Eva, y después todos nacemos en pecado, y por medio que nosotros pecamos, estamos sujetos, y todos los que nacen en pecado. A eso se refiere. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación, aunque no sean hijos de Dios, van a ser liberadas del pecado. Ya no van a pecar más. A eso se refiere. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. También dijimos rápidamente que se refiere que aunque diga el mundo que es muy feliz, en verdad no lo es. Nada más basta voltear a ver a todas esas personas que se han quitado la vida siendo millonarios, ver cómo está el mundo, guerras, divisiones, para ver que en verdad el mundo no está viviendo una vida llena de felicidad. A eso se refiere. Y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, es decir, los hijos de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu, el nacimiento de nuevo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿sabe? Yo amo mucho a mi familia. Miren, gracias a Dios ahí está mi bella esposa, mi primogénito, el segundo y el tercero. Los amo, daría mi vida por ellos. Pero si usted me dice, ¿qué prefieres? ¿Estar aquí en la tierra con ellos o estar con Dios? Automáticamente yo prefiero estar con Dios. Entonces, sufrimos porque pecamos. ¿Cuántos cristianos fallan? A ver, levante su mano hasta los pies, ¿verdad?
Y cuando fallamos a Dios nos sentimos mal, nos sentimos tristes. A eso se refiere. ¿Saben cuál es mi anhelo, hermanos? Uno de mis anhelos, aparte de ver a Jesús, es saber qué es no pecar. Porque todos pecamos, hermano. Y un día eso va a pasar. Bueno, a eso se refiere ahí. Ok, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Esa esperanza de que un día vamos a ser librados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, si nosotros miraríamos el reino de Dios, que pudiéramos tener esa opción de ver, pues no sería fe, porque ya lo estamos viendo. Pero como no lo vemos y lo creemos, eso es fe. A eso se refiere ahí. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuántos saben que un día vamos a estar en la presencia de Dios? Hay que ser pacientes. Un día va a pasar. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También les digo, todo eso lo explicamos, está en la página, porque si no, no voy a alcanzar a explicar todo este tema, pero se refiere ahí que el Espíritu Santo nos guía a orar de la manera correcta, no egoístamente, que a veces nomás nosotros oramos por el carro, el Rolls Royce que queremos y la iPad 23, ¿cuántos están esperando? Yo también, pero pues a lo mejor no llega. También estoy esperando el Apple Watch 8, pero pues ya he perdido un Casio, hombre, ¿verdad? O ya es así, bien así un Rolex, ¿verdad? No se crea. Bueno, entonces el Espíritu Santo nos guía a orar lo que verdaderamente necesitamos. ¿Qué es? Señor, te pido que me ayudes a tener más dominio propio. Señor, te pido que me ayudes a amar y respetar a mi esposa, a caminar en santidad. Esa es la intervención del Espíritu Santo, cuando nos guía a orar de tal manera que a Dios le agrada. ¿Ok? Dice, mas el que escudriña los corazones sabe, el que escudriña es Dios. El que escudriña sabe cuál es la intención del Espíritu. Acuérdense que el Espíritu es la tercera persona de Dios, ¿verdad? Entonces Él es Dios y Él nos va a guiar hacia toda verdad. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando oramos, hermano, guiados por el Espíritu, es una garantía que estamos agradando el corazón de Dios. ¿Ok? Ahora sí, escuchen, todo lo que dije cierra con esto. No podemos agarrar esos 3 versículos y aislarlos y sacar una doctrina, una enseñanza. No. Ya después de hablar esto dice, y sabemos, que aquí está la clave, que a los que aman a Dios, se refiere a los que son hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y escúcheme, aquí esta frase, todas las cosas, son cosas buenas y malas. ¿Ok? No nomás son las buenas. Porque, por ejemplo, podemos nosotros ver que fue malo y cruel que Jesús, nuestro Señor y Salvador, fuese muerto en la cruz. Fue despiadado ver eso, ¿sí o no? Podemos decir, fue malo, sí, de la perspectiva humana, pero de la perspectiva de Dios era la única manera que usted y yo pudiéramos encontrar salvación. ¿Entiende? Entonces, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados, los que son hijos de Dios. Ahora, escuche, aquí es muy importante, porque a los que antes conoció, esa es la clave pues, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tuve que hacer todo esto para que pudiéramos tener un contexto más amplio de estos textos, ¿ok? Miren, entonces, para poder entender Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, necesitamos la ayuda como siempre del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen? Yo no creo aquí que haya un hombre experto que sepa toda la Biblia y se pare y le enseñe. No. Lo puede haber, pero escuche, solamente va a ser un repetidor. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder compartir la palabra y que ustedes puedan sentir, ay Dios, eso es verdad. Que no sea compartir información, porque eso es muy diferente, ¿entienden? Entonces, primer lugar es siempre, nosotros creemos que para poder interpretar cualquier texto de la Biblia, inclusive Romanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora,
Aparte de eso, necesitamos un estudio, perdón, de la manera antigua. ¿Cuál era la manera antigua? Miren, bueno, antes, si usted no sabía, los versículos, capítulos y epitafios no son inspirados. ¿Sí sabe usted eso? La Biblia era corrida, no había capítulos, no había versículos, no había nada arriba. Entonces, en la historia de la iglesia, que luego la vamos a estudiar los sábados también, ahí aprendimos que por sabiduría y guía de Dios, para que pudiera ser más fácil. Imagínense, hermanos, cómo nosotros íbamos a encontrar Romanos 8 si no hubiera capítulos. Iba a ser muy difícil. Guiaron a hombres llenos del Espíritu Santo a empezar a seccionar. Por eso nosotros hoy tenemos esto. Pero escuchen, todo estudio de la Biblia no le debe de poner usted atención a dónde termina un capítulo. A veces sí es verdad que termina esa conversación, pero muchas veces no. Entonces, para hacer un estudio veraz y fiable, tenemos que hacerlo de la manera antigua, sin tomar en cuenta los capítulos y versículos. Entonces, por eso yo leí esto corrido, ¿ok? De esta manera vamos a agarrar un hilo de pensamiento. Quiero poner un ejemplo. ¿Cuánto les gusta leer libros? Cualquier libro. ¿Usted pudiera leerlo faltando 4 hojas para terminar y entender de todo lo que se trató el libro? Es imposible. ¿O puede leer el principio y no el final y entenderlo? Sería imposible. ¿Qué tiene que hacer usted para entender el libro? Pues leerlo todo. Bueno, a eso es un estudio concienzudo de la palabra. Ok, entonces, vamos a agarrar el hilo de pensamiento haciendo este estudio así. Entonces, miren, vamos a estudiar de esa manera para poder comprender esos textos, estos versículos que tienen mucha controversia. Les debo de ser honesto, porque Dios conoce mi corazón. Ok, yo debo de ser honesto y quiero aclarar, ¿verdad? El Ministerio Casa de Oración no apoyamos ni seguimos, ¿verdad? Menos abrazamos el calvinismo. Ya expliqué, aquellos que dicen que Dios eligió a hombres para que se fueran al infierno independientemente de lo que ellos hicieran. Nosotros no creemos eso. Tengo que ser honesto. Ok, entonces, nosotros creemos en la salvación bíblica, no selectiva. Ok, tú sí, tú no. No. Nosotros creemos en la salvación bíblica no selectiva, para todos. Y esa es aquella que dice que Dios envió a su Hijo a morir por todos. Pero esa salvación, entendamos esto, se hace efectiva únicamente cuando el hombre recibe a Cristo, como dice la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Sin embargo, no quiero desaprovechar, escúchenme, eso es mi sinceridad, la riqueza de estos textos y aprovecharme para hablar en contra del calvinismo. No lo voy a hacer. No sería ético. Al contrario, vamos a explicar estos textos y ellos mismos en su contexto, sin forzar nada, nos enseñarán cuál es el propósito de ellos. Quiero aclarar que tampoco nosotros, el Ministerio Casa de Oración, somos arminianos, ¿ok? Tanto el calvinismo como el arminianismo, nosotros no creemos en eso porque aportaron buenas cosas, pero ¿cuántos saben que los hombres somos defectuosos? ¿Sí o no? Pues se equivocaron, hermanos. Entonces, así como nosotros nos equivocamos, por eso nosotros no somos arminianistas ni somos calvinistas, nosotros somos cristianos. ¿Ok? Y a mí me preguntan, ¿y usted de cuál es? ¿De cuáles? ¿De cuántos hay? No, pues que están los evangélicos. Yo soy cristiano, hermano. Solamente. ¿Cómo que sí? Soy cristiano. Descendiente de Cristo, descendiente de los apóstoles. Ah, ¿en serio? Sí. Y pues yo abrazo a mis hermanos que son evangélicos, que son apostólicos, que los abrazo. Pero yo soy cristiano sin etiqueta, porque cristiano significa Cristo pequeño. Ahora, es una grande responsabilidad, ¿verdad? Porque ser una imagen de Cristo, hermanos, esos zapatos están muy grandes. Nos equivocamos tanto. Por eso tenemos que cada vez, hermanos, parecernos más a Jesús. Entonces, nosotros somos cristianos, hermanos. ¿De cuáles? De ellos, no de la secreta. ¿Cuántos vieron esa película?
¿verdad? Está tremenda, pero bueno, luego la ve. Entonces, quiero para que vea que yo no me voy a inclinar al arminianismo, no, yo soy cristiano, cristianismo bíblico, nada más. ¿Ok? Bueno, entonces, descendientes de los apóstoles de Jesús, esa es nuestra doctrina. Debo declarar, sin embargo, que como pastor es mi obligación hablar acerca de las doctrinas que la Biblia desaprueban. Esa es mi responsabilidad. Es por eso, una vez más, que a partir del sábado 3 de septiembre, si el Señor lo permite, estaré enseñando acerca de la doctrina del calvinismo, la cual, una vez más, nosotros no abrazamos, ¿verdad? Así que eso queda para que usted, si quiere aprender más, venga y pueda aprender más. Entonces, ¿qué pasó antes que Pablo dijera que a los que aman a Dios todo obra para bien? Bueno, todo lo que nosotros leímos y explicamos brevemente fue lo que pasó. Ahora, vamos a ver nuestro primer punto. Nuestro primer punto es entendiendo Romanos 8:28. Entendiendo Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos creen que todo obra para bien? Levanta su mano, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Todo. Ahora, vamos a ver quiénes son los que aman a Dios. Tenemos que entender esta respuesta a la luz de la Biblia, porque ¿verdad que todos dicen amar a Dios? ¿Sí o no? Todos decimos amar a Dios. Bueno, miren, para contestar esta pregunta debemos examinar una vez más dentro de su contexto. Contexto es lo que viene antes y después. ¿Y qué dice? Bueno, en los versículos del 18 al 27 de Romanos 8 nos habla acerca de dos tipos de personas, ¿ok? La creación, los que no son hijos de Dios, y los que ya son hijos de Dios, ¿ok? Esto nos ayuda a entender que este versículo de 8:28 no es para todos, solo para los que aman a Dios. Póngame mucha atención, porque aquí es donde... Solo para los que aman a Dios, ¿ok? Y ellos son los hijos de Dios. La creación, escuche, no ama a Dios, porque amar es obedecer. Vaya conmigo a Juan, capítulo 14, versículo 15. Como le digo, yo quiero contestar con la Biblia Vamos a ver de la manera de cómo Dios ve el amor que la gente le tiene a Él. Juan capítulo 14, versículo 15. Y luego dice la palabra de Dios, dice, si me amáis, ponte una Biblia bajo el hombro. Así dice. Si me amáis, canta alabanzas. No, pues todos, ¿verdad? Como dije un pastor, pues cualquier mariachi canta, y hasta mejor que nosotros. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, obedecer. ¿Sabes cuál es la manera de demostrarle el amor a Dios? ¿Cuál es? Obedeciendo. Juan 14:15. ¿Cuál es la mejor manera y la manera bíblica de demostrarle el amor a Dios? ¿Cuál es? Obedeciendo. Ya vimos que así dice la Biblia, ¿eh? Ahora, vamos a ver cuáles son las cosas que ayudan a bien. Bueno, y la respuesta, una vez más, necesitamos ver el versículo 18, ¿verdad? Las cosas que ayudan a bien es todas las cosas que ayudan a bien, todas las cosas buenas y las cosas malas. Específicamente, ¿a qué se refiere aquí? Bueno, nosotros leímos que hablaba de padecimientos y de la gloria venidera. ¿Se acuerda? De los versículos que leímos del versículo 18. Entonces, los padecimientos son cosas que podemos ver malas y la gloria venidera son cosas buenas. Entonces, por eso es las cosas buenas y malas. ¿Ok? A eso se refiere. Ahora, ¿quiénes son los que conforme a su propósito son llamados? ¿Verdad? Una vez más, el contexto... Solo, escuchen esto, solo, no antes, sino después. Tenemos que entender esta palabra. Versículo 29. Escucha esta palabra, es muy importante. Porque a los que antes conoció.
¿Ok? Esa es una palabra clave. Entonces, miren, ¿quiénes son los que conforme a su propósito son llamados? Una vez más, lo que viene antes y lo que viene después, ¿verdad? Es lo que viene antes, no lo que viene después. Primero es lo que viene antes. Pero tenemos que entender bien cada palabra. Miren, por ejemplo, se cometería un error solo al tomar la palabra llamados sin tomar en cuenta la palabra conforme. Esto nos ayuda a entender mejor. Bueno, sabemos que el plan de Dios no era que el hombre pecara. ¿Sabe usted eso? El plan de Dios no era que el hombre pecara. Y después del pecado, que estuviera bajo maldición. Ese no era el plan original de Dios. Sin embargo, como Dios todo lo sabe, la omnisciencia, Él hizo un plan para que una vez más Él, es decir, Dios, pudiera tener comunión con nosotros, con su creación. ¿Ok? Y fue así como rechazó que Adán y Eva se vistieran de hojas de higuera, ¿verdad? Cuando ellos pecaron, ellos se escondieron de Dios, y como ellos no sabían antes que estaban desnudos porque eran inocentes, fueron creados en inocencia. Cuando ellos comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos y miraron que fueron desnudos, se fueron y se escondieron y se taparon. Entonces Dios dijo, no, yo voy a rechazar todo lo que el hombre hace. ¿Ok? Entonces fíjense lo que hizo Dios. Para presentarse ante Dios, ¿qué tuvo que pasar ahí? Dios tuvo que sacrificar un animalito inocente, porque dice que Dios les dio vestiduras. ¿Ok? Él tuvo que sacrificar a un animalito inocente para que esas pieles pudieran cubrir su desnudez. Escuchen, desde entonces vemos que el plan de Dios era que las cosas se hicieran no como el hombre quiere, sino como Dios quiere. Y para que el hombre pudiera tener comunión con Dios, habría de haber sacrificios. ¿Qué quiere decir? Que el inocente muriere por el culpable. Fue así, por eso todo el Antiguo Testamento, una vez al año, todo el pueblo de Dios se reunía, los sacerdotes y los levitas hacían mucho trabajo, el pueblo de Dios llevaba sus cabritos, su paloma, todo lo que ellos tuvieran conforme a su dinero, y ellos sacrificaban ese cordero para pedirle perdón por los pecados. Una vez al año el sumo sacerdote se tenía que meter a la presencia de Dios, al lugar santísimo, en representación del hombre por los pecados. Entonces, escuchen, de esa manera todo el Antiguo Testamento pintaba hacia algo, que el inocente, el animalito inocente, muriera por el culpable. ¿Ok? Entonces así pasó hasta que creen. Un día Dios se despojó de sí mismo, tomó semejanza de hombre y se humilló de tal manera que no le importó dejar su gloria, y vino a esta tierra. Y un día ese hombre perfecto, lleno de amor, de paciencia, de sabiduría, fue torturado, colgado en un madero, despreciado, dice Isaías. ¿Saben para qué? Para que toda la humanidad, no la selección, para que toda la humanidad pudiera venir a los pies de Jesús. Tuvo que morir ese inocente por todos los culpables. ¿Ok? Una vez se hizo ese sacrificio, el inocente murió por todos los culpables, ya no hay más sacrificios. Entonces el propósito conforme Dios así lo había estipulado, era que Jesús, su Hijo, fuera ese sacrificio perfecto. Entonces aquí ya va tomando sentido. Las palabras conforme a su propósito son llamados, y se refiere a todos aquellos que recibieron ese sacrificio conforme a la voluntad de Dios, lo que Él había establecido. Estos son hijos de Dios, son llamados, escuchen, son llamados hasta aquí. Vamos bien. Ese es el propósito de Dios. ¿Okay? Recordemos que el propósito de Dios, una vez más, era que el hombre se uniera una vez más a Dios. Y ese propósito fue que Jesús se sacrificara por la humanidad. Así que este acto fue conforme y de acuerdo al plan de Dios, lo que Él había trazado, para que una vez más nosotros podamos tener comunión con Él. Punto número 2, entendiendo Romanos 8:29. Porque a los que antes, diga conmigo, antes conoció.
omnisciencia. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, hermano, tanta riqueza que hay aquí. Hermano, a mí me da tanto agradecimiento saber que yo ni nacía y el Señor ya había muerto por mí, así como por usted, por todos. Aun cuando usted y yo andábamos en rebeldía, cerrándole la puerta de nuestro corazón a Dios, diciéndole: ya hombre, ya no me hables de eso, a mí mis timbres. Aun cuando nosotros renegábamos de Dios, no creíamos en Dios, aún así Dios había muerto por nosotros. Eso, hermanos, es digno de gratitud. Miren, la pregunta es aquí entonces: ¿quiénes fueron a los que antes conoció? Bueno, para responder esto debemos primero entender qué significa la palabra conoció. Y debemos de entender entonces el atributo de Dios que se le llama omnisciencia. El conocimiento anticipado de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. ¡Ay, Dios sabe! Sí, Él lo sabe todo. Ese es el atributo de Dios. Ese se le llama un atributo que Dios no comparte con los seres humanos. Hay atributos que sí comparte, por ejemplo el amor. Por eso usted y yo podemos amar. ¿Sabe? Porque nos parecemos a Dios. Toda la creación se parece a Dios. Todos, aún aquellos que dicen que no creen en Dios, tienen atributos de Él. Por eso podemos hablar con los demás, tener sentimientos, porque Dios nos hizo de esa manera. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios les muestre a los que no creen para nada en Dios diariamente que Él está plasmado en ellos, aunque ellos no lo quieran reconocer. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces pregunto, si Dios sabía quiénes iban a ser salvos, es una pregunta. ¿Dios sabía quién iban a ser salvos? La pregunta es sí. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce, ¿qué? Sí, es verdad. Dios sabía quiénes iban a ser salvos. Esto lo digo sin una inclinación teológica sistemática. La teología es el estudio de Dios y sistemática es sistematizar por temas. Yo puedo hacer mi propia teología, pero como yo tengo inclinaciones a un tema, puedo sobreenfatizar un tema. Entonces yo hago mi libro y lo vendo, ¿no? Porque ya ven cómo somos ahora. Recibimos de gracia y luego vendemos esa gracia, pero bueno, en fin. Entonces vendo mi libro y pues todo el que le está leyendo, todos mis capítulos van inclinados hacia mi doctrina. Por eso las teologías sistemáticas no son muy recomendables. Sí te separan y te seccionan las doctrinas, las enseñanzas, pues. El Espíritu Santo, la salvación, el pecado, etc. Pero la teología que se le recomienda a todos es la teología bíblica. ¿Cuál es la teología bíblica? La que no tiene inclinación a ninguna doctrina, la que enseña las doctrinas bíblicas. Así que si usted quiere comprar un libro para volverse un teólogo loco, cómprese un libro de teología bíblica. ¿Ok? Bueno, no lo vendo yo, por si que todo es una promoción. No, pero es mejor. Bueno, yo no me voy a inclinar a ninguna teología de esas, sino a la teología bíblica. Entonces, la respuesta es sí, Dios lo sabía todo. Entonces, si lo sabe todo, a ver, déjeme ver, ok, Dios sí lo no fue, ok, si Dios no lo supiera todo, pues tengo una noticia, pues no fuera Dios, ¿me entienden? Porque en sí la misma palabra Dios es el que existe, el que ha existido. Entonces, la misma palabra de definición de Dios sabemos que no se puede pronunciar porque el nombre de Dios es bendito. Pero se le presentó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. No tengo comparación con nadie. Ok, entonces Él es el que es, Él lo sabe todo. Si no lo supiera todo, Él no puede ser Dios. Ok, entonces eso tenemos que entender para una mayor comprensión. Entonces, en el orden que Pablo dijo este versículo, miremos esto. Por ejemplo, Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen así es? ¿Sí? Bueno, Dios es un Dios de orden. Todo lo que hace, lo hace en un orden.
ejemplo nada más. Miren, uy, cada vez me vuelvo más ceguetas, hermano, perdónenme, pero... Ok, miren, Dios primero le dio órdenes a Noé que fabricara un arca. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Bueno, Dios primero mandó que se construyera un arca. Primero. No le dijo a Noé que empezara a meter animales en un lugar y que luego construyese el arca. No. No podía meter a los animales y después hacer el arca. Así como no podía mandar el diluvio sin que hubiese un arca que guardara a Noé, a su familia y a los animales. ¿Ok? Entonces, ¿estamos entendiendo al Dios que hace las cosas en un orden? Entonces, porque antes de Jesús no había salvación. Escuchen, porque Jesús es el medio de salvación. Ahora, después de Jesús, todos los del Antiguo Testamento recibieron salvación. Ellos estaban en el seno de Abraham. Era un lugar donde iban a guardar ese regalo de Dios para poder todos ascender al cielo. Ahora escúcheme, eso no voy a debatir ni nada, pero vea la Biblia para que se dé cuenta que era el seno de Abraham donde estaban antes. Ahora miren, después de que Jesús murió, ¿verdad? Resucitó, los del Antiguo Testamento recibieron su salvación, y los nuevos acá, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, de la misma manera que Jesús envió a predicar a los apóstoles, ¿verdad? De esa manera hubo salvación. En el Antiguo Testamento recibieron su salvación cuando Cristo murió, y en el Nuevo Testamento, después de que Cristo murió, recibieron salvación. De la misma manera, escuchen, estoy hablando del orden. De la misma manera, así Jesús envió a predicar a los apóstoles. ¿Qué fue lo que les dijo? Mateo 28, 19 y 20. Yo lo voy a parafrasear, usted si quiere lo puede ir leyendo, ¿verdad? Les dijo, primero les enseñó, y después, primero Jesús les enseñó a sus discípulos, y después les dio orden de que fueran por todo el mundo y que hicieran discípulos. ¿Y cómo iban a ser discípulos? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Estoy queriendo recalcar en sus corazones el Dios de orden para poder entender esto. Bueno, estamos entendiendo al Dios de etapas, de procesos, de una secuencia. De la misma manera debemos entender este versículo, Romanos 8:29. Porque este versículo dice, porque a los que antes, aquí está la clave, antes conoció. ¿Sí conoce quiénes serán salvos? Claro que sí. Bueno, después, escuchen esto, después de conocer, sabe quiénes son, dice lo siguiente, pero solo hasta después. Primero conoció. ¿Ok? Dice lo siguiente, él sabe quiénes son. Sí, él lo sabe. Ok, primero los conoció y lo dice, después los predestinó. Después, antes de saber quiénes eran, ¿verdad? Antes de saber quiénes eran, sino él sabía quiénes eran. Él ya sabía quiénes eran. Bueno, después de eso los predestinó. Y predestinar es trazar un destino definido para un propósito. Sigamos leyendo. ¿Para qué los conoció? ¿Para qué los predestinó? ¿Ok? Para que fueran conforme. Eso significa de acuerdo a. ¿A qué? A la imagen de Jesús. Y una vez más recordemos que el plan de Dios fue violado por el hombre. El hombre después de pecar no tenía comunión con Dios. Esa imagen de Dios, ¿verdad? En el hombre se había caído en el hombre, ¿verdad? Porque nació con la imagen perfecta, pero después de pecar se le quitó. Y bueno, ya no había esa comunión con Dios, se había estropeado. Por eso después del pecado, Dios los expulsó del Edén. ¿Se acuerdan que Dios expulsó a Adán y Eva? Dios los expulsó y puso un ángel con una espada para que no pasaran. Entonces, como Jesús, que es la imagen del Dios invisible, el unigénito de toda creación, Él era el único que podía devolver esa imagen al hombre para comunicarse o estar en comunión con Dios. Y fue así como solo Jesús, que es la misma imagen del Dios, de la misma sustancia, dice el original, solo Él podía traer de vuelta esa comunión. ¿Y para qué? Para que nosotros fuéramos hechos a imagen de Dios.
para que pudiéramos tener comunión con Él, para que pudiéramos poder recibir el sacrificio de Jesús, para ser hechos a imagen de Jesús, a imagen de Dios, una vez más, como al principio, como el plan que Dios tenía para la humanidad. Ok. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora escúchame. Así es como Jesús, Él es el primogénito, el primero y el único. Eso significa primero y único. Único. Unigénito es el único gen. No hay otro. ¿Ok? El único, igual a Dios. Él es el primero de todos los demás. Porque Él fue el primero que murió, el primero que resucitó. ¿Verdad? A esto se refiere este versículo, amados hermanos, eso. Ahora vamos al punto número 3. Entendiendo Romanos 8:30. Romanos 8:30, escuche esta secuencia. Y a los que predestinó, pero no se le olvide que fue que a los que primero conoció. Porque el problema es que agarran este versículo y lo aíslan del otro, y por eso hay la controversia. No. Tenemos que leerlo así. Después del 29 sigue el 30. No podemos poner el 30 primero y después el 29. Y a los que predestinó, es decir, a los que antes ya había conocido, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y miren, y aquí este versículo, hermanos, debemos entenderlo una vez más, no aislado de los otros, no, sino una continuación. Aquí no dice algo nuevo, no. Aquí dice lo que tenemos, aquí está la clave, lo que tenemos como hijos de Dios. Los beneficios de haber sido hechos hijos de Dios a través de su plan cumplido por medio de Jesús. Entonces entendemos este proceso, amados hermanos. A los que antes conoció, ya vimos qué significa eso. A esos los predestinó, trazó un plan. Efesios capítulo 2, versículo 10, acompáñame. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios hizo un plan, trazó un destino. Esto es predestinar. Y esto se refiere a un camino diferente al que el mundo vive. El destino, el plan de Dios es que todos deberían de acercarse a Jesús, pero no todos quieren. No todos quieren recibir ese milagro. Por eso, pero eso, que no todos quieran, no invalida el plan de Dios. Solo que se hace efectivo en aquellos que sí reciben por medio de la fe ahora a Jesús. Ahora, este versículo 30 es el proceso, por eso tenemos que entender así, es el proceso que Pablo dice, es el verdadero proceso en el que una persona se acerca a Cristo. Romanos 8:30. Porque escuchen, hermanos, no vamos a cortar esta parte, ni la vamos a ignorar, ni vamos a tratar de manipularla para que diga no. Vamos a leerla y entenderla conforme la palabra. Entonces vamos a entenderla así. Los que Dios conocía, que iban a ser salvos, porque Él lo sabía, los llamó. ¿Y cómo se llama a alguien según la Biblia? Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces es a través de la Biblia, de una predicación o de que usted esté leyendo, que Dios llama al hombre. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Y es en ese momento que el hombre escucha. Él no sabe que Dios ya sabía que él le recibiría. Yo no sabía eso. Pero el momento de oír, de yo escuchar que yo era un pecador, que era un enemigo de Dios, viene el arrepentimiento. Y sigue, y aún seguimos escuchando, hermanos, ese llamamiento de Dios. Entonces, el hombre
seguimos escuchando que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él solo hay salvación. Y es de ahí donde viene la fe. Dios llama por su palabra a todos. Ahora, después de escuchar el llamado de Dios, que es para todos los hombres, vienen a Cristo en fe y arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa lo más hermoso que nos pudo haber pasado. Dios nos justifica. Entiendan el orden. Dios nos justifica por primera vez. Nos quita la etiqueta de culpables y nos pone una etiqueta que diga inocentes, absueltos de pecado, porque Cristo pagó en su lugar. Y por último, después de ser justificados, falta algo. ¿Qué falta? El del texto: ser glorificados. El estado final de los que recibimos a Jesús. Y será cuando estemos con Jesús, con un cuerpo glorificado. Ahora, una vez más, ayúdenme a leer ahí, para que vea el proceso. Leímos Romanos 8:29, y entonces Romanos 8:30, primero tenemos que entender, y a los que antes conoció, a esos que Él conoció, los predestinó. Ya vimos cuál era ese plan. Y después de predestinarlos, los llamó. ¿Cómo los llamó? A través de su palabra. Y a los que llamó, a estos también justificó, porque al momento de escuchar y arrepentirse y recibir a Jesús, fuimos declarados justos. Y los que fuimos justificados, a estos también glorificó. Escuchen esto, hermanos. El plan de Dios, hermano, cuando tú recibes a Jesús, es una garantía para que tú estés con Él y yo esté con Él. Ese plan precioso Dios lo tiene desde antes de la fundación del mundo. ¿A poco crees que a Dios le tomó por sorpresa cuando Adán y Eva pecaron? Pero en su paciencia y en su misericordia dijo: les voy a dar otra oportunidad. Y bueno, yo creo que a mí me dio muchas más, no nomás una. ¿Ok? Entonces ese es el proceso. Los que Él conoció, hizo ese plan para todos aquellos que estuvieran en el camino de Cristo. Y esos que tienen ese destino, los llamó a través de su palabra. Y a los que llamó, a esos también los justificó. Ahora, tenemos que aclarar algo. ¿Y qué pasa si alguien no se acerca a Dios? Bueno, fácil. Dios sabía de antemano que ellos no se acercarían. Por eso, hermanos, tú escuchas a cada rato: y es que ya le he hablado de Cristo una y otra vez y nomás no. Ya se le muere su hija, se le muere de esto, que está en la cama invadido de cáncer y no quiere. Tercos de corazón. Tristemente, hermanos, el hombre decide. Por eso nosotros vamos a explicar lo que es el libre albedrío, lo que los calvinistas niegan y los ateos niegan: el libre albedrío. Vamos a explicar el proceso, por qué podemos comprobar científicamente el libre albedrío, pero eso lo vamos a ver los sábados. ¿Cómo podemos nosotros demostrar? Fácil, no se los voy a decir porque aún hay más. Bueno, entonces este es el proceso de glorificación que lleva un hombre, hermano. No, por favor, quítense a Juan Calvino, quítense a Arminio de la cabeza. ¿Se dan cuenta? La enseñanza hilativa. Solamente estos textos hablan del proceso que una persona tiene para ser glorificada. Dios sabía, sí, trazó ese plan para que su hijo muriera. Después, a través de la palabra, hubo voceros. En este caso me toca a mí ser un sembrador. Entonces tú puedes estar ahí sentado y de repente sientes: es verdad, soy un pecador. Cristo murió por mí y yo solamente he vivido para mí. Dios te está llamando. Dios está llamando. Necesitas decir: perdóname. Cuando tú aceptas ese sacrificio, lo crees por fe, le pides perdón y te arrepientes, viene la justificación. Él te declara justo por el sacrificio de Cristo. ¿Sí se dan cuenta el versículo? Nada de controversia, hermano, nada.
nada difícil para agarrarnos peleando desde 1560 hasta la fecha. Por doctrinas que el hombre inventó. Es el proceso de salvación, hermanos. Ahora escúchenme. Yo jamás diré que tengo la interpretación total. ¿Entienden? Porque estoy limitado, hermanos. Pero solamente estoy siguiendo la regla de la interpretación. Ilativamente. Y lo que significa, punto. Ok, entendemos esto, hermanos. Eso ya se llevó a cabo. Gracias a Dios. En serio, sí, amados, somos salvos, justificados y glorificados. Ese es el maravilloso destino de que Dios preparó de antemano. Entonces demos gloria a Dios por este hermoso plan que nuestro Dios, y no quitemos la riqueza de estos textos metiéndonos en pleitos y discusiones como Jacobo y Juanito. No, amados, gracias al Señor. Yo lo entiendo y me gozo que mi Dios me haya escogido después de saber que iba a recibir a su Hijo en un tiempo futuro, que mi Dios me iba a declarar inocente y que me iba a dar un lugar en el cielo. Yo me siento inmerecedor, pero a la vez me siento bienaventurado. Y saben, hermanos, es para todos los hombres, pero tristemente la Biblia dice específicamente a Israel, pero aplica para todos. Mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cualquier persona, hermano, no importa el credo, no importa la religión, no importa su estatus social, no importa su color de piel, no importa lo que haya hecho. Cristo murió igual por un violador que por un licenciado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso le damos gloria a Dios, que tenemos un Dios imparcial. Ahí está la salvación para todos los hombres. ¿Ok? Entonces no vamos a estar peleando por eso. Ahora podemos entender con paz lo que significa, hermano. Este contexto entonces explicaciones a la luz de la Biblia del propósito de Dios para el mundo entero. Pero sin embargo, vamos a ver específicamente en el contexto donde Pablo estaba hablando, a quienes se refería. Como les digo, nosotros estamos incluidos en ese plan, pero vamos a ver para quiénes era dirigido en primera instancia, ¿ok? Y ya en este cuarto punto vamos a terminar, hermanos. Ténganme, ¿me regalan 10 minutos? ¿Sí? ¿30? ¿Cuántos? Nada. Ok, vamos a ver la elección bíblica, ¿ok? Pastor, ¿hay elección? Sí, pero hay una elección bíblica. Dice, Romanos 9:4, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese lo que dice, Romanos 9:4. Dice, Nueva Traducción Viviente en Romanos 9:4 dice, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Ahora Romanos capítulo 11, versículo 12. Romanos 11, 12 dice, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Entonces Dios eligió un pueblo, sí, hermanos, el pueblo de Israel. Esa es la elección bíblica, es verdad. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? Miren, el profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios. Se quejó del pueblo ante Dios. Y en Romanos 11:17 dice así. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca.
Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Escuchen esto. Entonces, si hay una elección bíblica, sí. Escucha esto. El pueblo escogido de Dios es Israel, ¿sí lo sabe? Ahora, nosotros somos iglesia, no somos pueblo, hay una gran diferencia. Nosotros somos iglesia de Dios. Nosotros somos la novia, ¿ok? ¿Se acuerdan en la parábola de las 5 vírgenes, las prudentes insensatas? A veces hay una confusión ahí. Escúchame, no. La iglesia ya no está ahí, ¿ok? Ahí se refiere a diferentes clases de judíos. Unos van a ser insensatos y otros van a ser prudentes. Es decir, unos, como dice Mateo 24, unos van a perseverar hasta el fin. Esos van a ser salvos. Ahora imagínense, hermanos. Ok, nomás así rápido ya. El pueblo de Israel es escogido por Dios, es su especial tesoro. En el tiempo de la tribulación van a pasar cosas horrendas. Se va a levantar un líder que los primeros 3 años y medio va a ser pura paz, shalom. Pero después de esos 3 años y medio se va a convertir en un tirano. Ahí es cuando Dios va a enviar a 2 profetas. Uno dicen que es Moisés, otro es Elías. Bueno, el que sea. ¿Y saben qué va a pasar? El pueblo de Dios, los judíos van a ver esos 2 profetas y van a ver al Hijo de Dios y van a decir: sí, sí es cierto, Jesús, el que vino, el que nosotros no creíamos porque fue maldito, colgado en un madero, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Entonces el pueblo de Dios cree, y ahí es donde se cumple la profecía del pueblo de Dios elegido. Ellos sí son elegidos, hermanos. Aunque ahorita ellos estén dudando, aunque ellos no crean en el Mesías, aunque ellos sigan esperando al Mesías, un día ellos se van a arrodillar ante Jesús. Amén. Entonces ellos sí son el pueblo escogido de Dios. Pero póngame atención, no todo Israel será salvo, dice su palabra. Pero ya después vamos a ir a eso, ahorita no voy a eso. Pero era imposible que el pueblo de Dios no se salvara. Entonces ellos sí son elegidos, hermano. Romanos capítulo 8, capítulo 9 habla de la elección soberana de Israel. Pero yo lo quise aplicar para que viéramos hilativamente el proceso de salvación, para que viéramos que no es, yo no sé por qué hubo tanto problema, pero bueno, ya eso no es. Entonces miren, el pueblo de Israel, hermanos, ellos son el pueblo de Dios escogido. ¿Se acuerdan del pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Sí se acuerdan o no? Y aquí se debemos de decir lo que es verdad. Dios sí eligió a un pueblo entre muchos pueblos. Y aunque Israel fue rebelde, esta promesa no ha sido invalidada. Aunque Israel fue conquistado varias veces por los babilonios, por los asirios, por los romanos, el pueblo de Dios, su rebeldía no ha invalidado la promesa de Dios. Dios cumple sus promesas. Pudiéramos decir que la elección bíblica sí existe, sí, pero es esta, el pueblo escogido de Dios, entiéndase, la nación de Israel. Sí, hermanos, esto es verdad. Ahora debemos entender este punto. Recordemos que en este tiempo, escuchen, cuando los romanos, Pablo había escrito esto, él no se los dijo a los romanos. Él les envió una carta. ¿Se acuerdan que Pablo no había ido a Roma? Él deseaba ir, pero no. Entonces el pueblo judío estaba leyendo esa carta. Tenemos que entender esto. ¿Y qué creen que estaban? ¿Dónde estaban en qué situación política estaban los judíos? Ellos estaban conquistados, dominados por el imperio romano. Ya llevaban varios años así. Pablo les recuerda y les dice: ¡hey! No se olviden que Dios cumple sus promesas. No se ha olvidado Dios de ustedes. Él nos ha escogido y cumplirá su promesa. Y aquí está, es por medio de Jesús. Este es el plan, pero también, hermanos, tiene un alcance más allá. Tiene un alcance más allá. Después de que la iglesia sea trasladada a la gloriosa presencia de Dios, y aunque aquí en la tierra sea un caos, muchos israelitas creerán en Jesús y serán salvos.
también aplica para ellos. Pero ese ya será un estudio, ya lo hemos dado en alguna ocasión, pero ahorita no es el caso. Ok, ahora sí, tome aire. Aterrizando todo y un llamado al arrepentimiento. Así que, amados, a ellos es en primera instancia, pero para nosotros también. ¿Cómo que no éramos el pueblo de Dios, pero fuimos injertados? ¿Verdad? Una vez más, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Qué bueno es nuestro Dios, hermanos! Entonces, hermanos, esa es la riqueza de estos textos. Créanlo que en el corazón de Dios y en el corazón de Pablo no estaba la idea de que se pelearan o que nos peleáramos por estos textos. No estaba en su corazón que sacáramos de contexto estos textos, que los forzáramos para que digan algo que no es el propósito de Dios. Así que, amados hermanos, lejos esté de nosotros andar peleando en estos textos. Al contrario, debemos de gozarnos de esta gran verdad, que Dios diseñó el plan para que una vez más el hombre pudiera tener comunión con Él a través del sacrificio de su Hijo, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ese es el plan. Es ser salvos, declarados justos y glorificados algún día. Hermanos, qué hermoso que todos los hombres que reciban a Jesús tienen un destino tan precioso, hermano. Qué hermoso, hermanos. Algún día todos los hombres que recibieron a Jesús, algún día todos aquellos que hemos recibido a Jesús, vamos a experimentar la glorificación. Pero lo cierto es que unos se negarán, hermano. Por eso, miren, con todo respeto lo digo, pero algún evangelismo, alguna iglesia no debe de forzar a la gente a aceptar a Cristo. Yo no puedo forzarlos, yo no soy el Espíritu Santo. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo agarra esa palabra y trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, y viene el arrepentimiento. Por eso, hermano, respetamos y no estamos, pásale para enfrente y pásale para acá y reciba. Hermano, no está en mi potestad hacer eso. Yo solo necesito confiar en la fidelidad de la palabra de Dios, y es ella la que se va a encargar de salvarlo. Hermano, ¿sabe cómo recibí a Jesús yo? Ya se lo he dicho, pero hay unos que no lo saben. Yo iba caminando en Lázaro Cárdenas, enfrente de la novena. Julio, mi hijo ahorita que ya está grande, era un chiquillo así, como le dicen en otro país, un buki, ¿verdad? Entonces yo ya había escuchado el evangelio. Entonces yo estaba harto de mi vida. No voy a explicar mi vida, ¿no? Porque eso no. Yo me acuerdo que volteé al cielo, no había ningún pastor, no había ninguna iglesia. Y yo volteé al cielo y le dije, Señor, así, hermanos, así con esas palabras, sí, verdaderamente tú existes. Sálvame. Ya no quiero ser el mismo. Hermano, Dios es testigo. Miren, yo no sé qué pasó. No sé si venían carros, si Dios nos cuidó, no lo sé. Pero yo empecé a llorar. Digo, no es la regla, escuchen. Pero ahí les va. Ya me fui llorando. Me acuerdo que el niño sí volteaba y había dicho mi papá, no, todavía no sabía eso. Entonces, escuchen, llegué a mi casa, ya lo he platicado. Y saben, hermanos, cuando abrí la puerta, o sea, es que por eso es algo sobrenatural, ¿me entienden? Cuando yo abrí la puerta de mi casa, empecé a mirar un hogar. Yo no había detectado lo que tenía, ¿me explico? Empecé a ver un brillo, ¿cómo puedo explicar? Entonces, todo diferente.
Entonces se me acerca, o sale mi esposa o algo, ¿verdad? A recibirme. Entonces yo pude mirar a mi esposa por primera vez en mi vida, lo que era una mujer. Entonces, de ahí mi vida no fue igual. Escuchen, ¿qué quiero dar a entender con eso? Por eso, hermano, y muchos testimonios más, y sobre todo la palabra, sabemos que la salvación no se le debe de forzar a nadie. Siembras la palabra, confías en el poder de Dios y Dios hace la obra, hermanos. Amén. Nunca se aferre, hermanos, ni tome el lugar del Espíritu Santo queriendo afuera. Repite estas palabras. ¿De qué sirve que las repita si no hay convicción en su corazón? Amén. Entonces, esa es la manera, hermano, de cómo todos los hombres pueden recibir. Dios sabe, sí lo sabe, pero usted y yo no. Entonces, estos hermanos, estos serán salvos a través de la predicación del llamamiento de Dios. Ellos serán justificados, pero ahí les va lo triste. Todos aquellos que no quieran recibir a Jesús, todos aquellos que digan, no, yo me quedo con mi religión, yo voy a buscar a Dios a mi manera. Déjame decirte que tú no tienes el derecho de decir que es religión y que no. Porque Cristo Jesús, Él fue el que edificó su iglesia, ¿sí o no? Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellas. ¿Y sabes qué es la iglesia? Que todo el mundo confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esa es la iglesia de Jesús. Hermano, por favor, no te vayas de esta tierra sin antes ver examinado que estás en un peligro si tú no te arrepientes de tus pecados. No importa que tú no seas perdón la palabra, pero un alcohólico, un marihuano, pero puedes ser un mentiroso. Puedes ser un hombre que mires cosas en el celular. Puedes engañar a tu esposa y tu esposa no se mira. O puedes engañar a tu esposo y tu esposo no se da cuenta. No importa que no seas un mocha orejas. No importa que no seas de un cartel. Pero si eres un mentiroso, orgulloso, y no recibes a Jesús, en vez de la justificación, vendrá la condenación. Pastor, ¿me quieres? No, yo no quiero intimidar a nadie, porque la salvación no viene por miedo. Escuchen eso. Ninguna persona se va a salvar por miedo, para que usted no esté, no, es que si no lo aceptas te vas a morir. Entonces, nunca haga eso, porque la persona por miedo va a decir, sí, amén, yo pues no me quiero ir al infierno, me voy al cielo. Pero cuando llegue allá le va a decir, hey, ¿a dónde vas? ¿Qué parte qué? No, pues yo dije las palabras. ¿Cuáles palabras? Tú tuviste miedo de irte al infierno, pero no creíste en mí, va a decir Jesús, como Señor y Salvador. Por lo tanto, no te acepto. Ay, hermanos, tenga mucho cuidado cuando hable del evangelio, porque nadie se salvará por miedo al infierno, pero sí por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hoy hay una buena oportunidad. Hay una buena oportunidad. Escúchame por favor, el infierno y después el lago de fuego y azufre no es un lugar destinado para los hombres. No era el plan de Dios ese. El infierno y el lago de fuego es un lugar para Satanás y sus ángeles, los demonios. Pero tristemente, todos aquellos que rehúsen a creer el sacrificio de Cristo Jesús estarán ahí. Pero ese no es el plan de Dios, hermano. Usted puede hoy tomar una decisión y decir, Señor Jesús, sí tengo miedo al infierno, pero lo que más me interesa es que hoy puedo creer en ti. Creo. Y quizás yo estoy en un lugar, en mi religión o en tu creencia, donde tú estés, pero Señor, yo no quiero aferrarme a donde yo estoy. Yo quiero conocerte a ti en verdad. Por favor, si estoy equivocado o equivocada, llévame a un lugar correcto donde pueda conocerte a ti a través de la Biblia y pueda vivir una vida que te agrade para el día que tú me llames, poder estar contigo eternamente. Pero escuchen, esa es una decisión que tú debes de tomar. Amén. Entonces, no sigas sin Jesús, hermano.
Él te está llamando a través del Evangelio y Él quiere que vengas a Él. No ignores la voz de nuestro amado Jesús. Conclusión. Le voy a pedir a mis hermanos que vengan, por favor. Demos gracias a Dios. Esa es la conclusión. Demos gracias a Dios que tenemos un destino asegurado si permanecemos en Él. Creemos en la seguridad de la salvación, hermano. Yo lo creo. Pero también creo en la apostasía, porque la Biblia habla de la apostasía, que es el alejamiento voluntario del hombre hacia Dios. Pero damos gracias a Dios que nos ha dejado su Santo Espíritu para guiar nuestro camino en obediencia y un día ser glorificados. Ese es el plan que Dios predestinó de antemano para todos aquellos que Él había conocido que iban a ser sus hijos. Aplicación. Nada más que un profundo agradecimiento debe de estar en nuestra vida, debe de haber en nuestra vida. Conocer cuál es nuestro destino y lo que costó el que este destino se hiciera efectivo en nuestra vida. Por eso debemos de seguir con ese plan maravilloso de Dios para nosotros. Y este es el permanecer firmes hasta que sea efectuada la glorificación. Es decir, aquí en vida, demostrar con gratitud, con una vida de obediencia por todo lo que ha hecho nuestro Dios por nosotros. Que sea nuestra mejor alabanza, nuestra mejor manera de agradecer a Dios, una vida consagrada a Dios. Yo sé que quizás no te vas a grabar todo. Va a estar la grabación ahí, Casa de Oración Mexicali, en Facebook. Y yo quiero que te vayas con estas últimas palabras. Y quiero hacerte un llamado a la acción, algo que hagas. Jamás pelees o peleemos por estos textos, ni por otros más. No es la intención de estos textos que estemos peleando. Mejor aprovechemos estas riquezas que en ellos están y demos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por participar en este plan maravilloso, para que todos aquellos que un día reciban a Jesús como su Dios y como su Señor. Ahora ya he terminado. Solamente quiero que podamos agradecer todos a Dios. Y yo no sé tú, pero yo me siento un inmerecedor. Yo no me siento así como digno de que mi Señor haya muerto por mí. Yo me siento inmerecedor de su gracia, de su amor, de su perdón. Y no me importa cuándo Dios trazó ese plan, se lo digo sinceramente. Porque aunque yo supiera cuándo fue, igualmente yo lo pudiera decir aquí. Yo soy inmerecedor de que un Dios bondadoso haya mandado a su Hijo para morir por un pecador como yo. Pero lo que me toca hacer hoy es recibir ese regalo y no ponerle cláusulas teológicas para que otro lo reciba. Todos aquellos que quieran recibir a Jesús lo pueden hacer a través de la fe, a través del arrepentimiento. Y yo no soy quien para decir quiénes sí, quiénes no. Lo que sí sé es que Él murió por todos. Y si tú te crees inmerecedor como yo, deja de pelear. Y si tienes un amigo arminiano, calvinista, no pelees. Dale gracias porque hoy, o a lo mejor tú ya sabías esto, pude explicarlo de una manera, o a lo mejor lo sabes más, no sé. Pero
solamente dale gracias a Dios por esto y no pelees. Y si tienes un hermano, dile: hermano, mira, vamos a concentrarnos en el jarrón y no vamos a quebrarlo, andar peleando. Yo no tengo duda de la interpretación que he dicho hoy, porque no forcé nada, no inventé nada. Pero si otros inventan y tuercen, ese ya no es mi trabajo. Yo quiero agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida.